tenemos de invitado al programa al doctor Juan Carlos Sosa Aspurga. Él viene a conversar con nosotros de todo lo que se le ocurra, porque nosotros realmente últimamente nos hemos dedicado a conversar de todo y con mucho cuidado, porque no nos vaya a pasar lo de Fray Roa, que por estar diciendo que se iba a acabar la cerveza, está preso. Dígame, doctor, ¿qué lo trae por Maracaibo? Bueno, vine por una gentil invitación de la Universidad Rafael Urdaneta, que empezó a hacer un ciclo sobre el tema del liberalismo. Y bueno, esencialmente me invitaron para que les hablara del modelo de Estado, del tema petrolero y del tabú que siempre ha girado en torno a ese tema tan complejo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente estuvimos conversando sobre el tema del modelo de Estado que se ha venido aplicando en Venezuela desde los años 70, del que se aplicó antes de los años 70, desde 1922, cuando empezó la explotación petrolera en Venezuela, y quizás el modelo que deberíamos comenzar a considerar para generar más bienestar al país, ¿no? ¿Por qué en Venezuela la dirigencia política le da tanto temor, le da tanto miedo decir que solamente puede haber democracia si hay capitalismo? ¿Y por qué le da tanto miedo asumir su naturaleza y su carácter y su propuesta liberal? ¿Por qué tanto temor decir a la gente eso? Yo creo que existe un tabú. Realmente en Venezuela existe como un temor de pensar que si no se habla de socialismo no se va a hacer popular, no se va a hacer simpático ante la sociedad venezolana, ¿no? Ante lo que llaman demagógicamente el pueblo. Y no se dan cuenta que eso es más bien una actitud condescendiente, que le falta respeto al pueblo, ¿no? Porque todas las personas, desde que nacen, evidentemente buscan la mejor forma de sobrevivir, la mejor forma de lograr bienestar para sí mismo y para su familia. Y está demostrado pues que hay fórmulas en el mundo que se han aplicado que generan más bienestar que otras. Es decir, hay fórmulas que generan pobreza, que generan miseria, mientras que hay otras que facilitan unos procesos que conllevan a que la gente tenga muchísimas más oportunidades para lograr ese bienestar para sí mismo y para su familia, ¿no? A mí siempre me llama la atención que el prejuicio fundamental sobre el cual se parte esto es que el pueblo siempre es altruista. Dos cosas, que el pueblo es altruista, es bondadoso por naturaleza, y que es sabio. Ambas cosas han quedado desmentidas durante estos 15 años, porque ni el pueblo es tan altruista y tampoco es tan sabio. Bueno, y también es que, afirmar esas cosas es desconocer la naturaleza humana, ¿no? Exactamente. Y aquí lo importante es entender que, bueno, es muy bonito el altruismo, pero la naturaleza humana tiende a la búsqueda de la supervivencia, primero que nada. Es decir, lo primero que hace un ser humano es tratar de sobrevivir a él y su entorno más cercano, su familia. Una vez que eso está seguro y fuerte, entonces quizás se puede comenzar a ampliar un poco el radio de acción y pensar en terceros, ¿no? Pero lo primero es uno y su familia, y esa es la naturaleza humana. Y pretender que eso no sea así, pretender que la gente que nazca como una especie de actitud Madre Teresa de Calcuta, y promover acciones, promover modelos de Estado, fundamentándose en esa premisa falsa, bueno, conllevan a un desastre, pues. Conllevan a un desastre porque la gente evidentemente no es así y las cosas no deben funcionar de esa forma. ¿Tú crees que el pueblo venezolano sea culturalmente populista? Que se le haya interiorizado tanto la cultura populista que cuando tú le propongas, mira, hay otro modelo, y otro modelo es que el Estado no lo puede ordenar todo. El único código de orden de una sociedad no puede ser el Estado. También existe el mercado, existe la iniciativa privada, existe la sociedad civil, existe la sociedad política organizada que está fuera del Estado. ¿No crees que eso te golpee contra la pared y tu organización o tu propuesta no tenga éxito? Mira lo que le ha costado a María Corina Machado decir esas cosas en público, y le han dado con todo, y a otra gente también. Bueno, porque existe un interés, pero no por parte de la gente del pueblo, como dicen demagógicamente otra vez. A mí me choca mucho ese término pueblo, ¿no? Pero en todo caso yo pienso que hay unos intereses creados por parte de una cúpula dirigente del país que ha estado interesada en mantener a la sociedad venezolana muy débil, marginal y sin posibilidades realmente de ser independiente, de asumir responsabilidades por sí misma y lograr cosas por sí misma. Porque si se asume esa actitud, necesariamente se aplican, desde el punto de vista de la dirigencia,
una serie de métodos, de procesos, que conllevan a que eventualmente la gente sea mucho más fuerte, mucho más independiente, tenga un criterio mucho más desarrollado. Y eso, para esos intereses cupulares, si se quiere, esos que quieren mantener el poder a toda costa, no es de su interés. No es de su interés, no es de su interés realmente darle fuerza a la sociedad, sino ser fuerte ellos y la sociedad débil, para ellos entonces reinar eternamente, ¿no? Mira, hay por allí alguna... pareciera ser que Venezuela está con algunos problemas con la economía. Las cifras obviamente oficiales no se conocen porque el Banco Central no ha tenido tiempo de llevárselas, de publicarlas. Tampoco se sabe efectivamente qué pasa con la economía en torno al Producto Interno Bruto. Y los agentes económicos están dando palos a ciegas o simplemente apoyándose en la información que vienen de organismos internacionales. Recientemente la CEPAL acaba de decir que Venezuela va a tener una contracción de 5%, hay algunos especialistas que dicen que es un poco más, que la inflación está ya en 3 dígitos. Y la solución pudiera estar en 2 caminos. Uno, que hay un rebote de los precios del petróleo. Pareciera que eso también está descartado. Y otro, duras medidas económicas, draconianas medidas económicas. ¿Qué cree usted que puede pasar? ¿Podrá rebotar el precio del petróleo? Es que, fíjate, yo creo que es anatema hablar de esos conceptos si antes no procuramos una confianza en el país y un Estado de Derecho en el país. Porque independientemente de todas las medidas económicas que tú en un momento determinado puedas adoptar, independientemente de lo que pueda ser el precio del petróleo, si tú tienes una sociedad, un Estado, en donde no existe confianza, en donde no existe la percepción de que hay unas reglas de juego claras y que hay un Estado de Derecho sólido, es muy difícil que independientemente de las maniobras que tú hagas económicamente para tratar de que las cosas pasen de una forma o de otra, logres éxito. Porque lo principal para que cualquier Estado funcione, para que cualquier país funcione, es que exista confianza en su país, confianza en sus instituciones. Y mientras el marco institucional en Venezuela esté tan debilitado y la confianza tan perdida y el Estado de Derecho tan destruido, es muy difícil que el país pueda echar para adelante. Hay una Hay una observación que hace ayer en una entrevista, en un foro, Moisés Naín, y Ramón Piñango, con motivo del 31 aniversario del famoso libro que ellos publicaron hace ya 31 años, Una ilusión de Venezuela, una ilusión de armonía. Y ellos señalan que realmente con este modelo no hay para dónde coger, y que se requiere una reinstitucionalización del país. Ahora, una reinstitucionalización del país no se puede dar en medio de las circunstancias políticas de hoy. Es necesario que se produzcan cambios sustanciales en el régimen. Y esos cambios sustanciales en el régimen no se adelantan si no se producen pequeños cambios. Por ejemplo, transformaciones de la Asamblea Nacional. Es necesaria la reinstitucionalización del país, pero ¿cómo se puede hacer reinstitucionalizar el país si el grueso de las instituciones están sumisas frente al gran poder del Ejecutivo? Es imposible. Es decir, en estos términos actuales es imposible, o sea, porque las instituciones están secuestradas, no hay separación de poderes y no hay respeto a los poderes públicos y no hay respeto a la ley. Entonces, independientemente de que se tengan unas caras u otras en la Asamblea Nacional, si no hay respeto al poder legislativo, si no se entiende la importancia del poder legislativo y si no se cumplen las leyes, porque no hay órganos institucionales para cumplirlas, estamos hablando hipótesis, estamos hablando de utopía. O sea, nosotros necesitamos realmente un gobierno que respete las instituciones. Y por supuesto, en la política necesitamos un debate que confronte el modelo de Estado que tenemos. Porque tampoco nos sirve de nada cambiar caras, es decir, cambiar unos por otros, si los que vienen van a aplicar el mismo modelo fallido. Es decir, es un modelo que no funciona, que llegó a su fin. Sí, pero de todas maneras, es decir, una cosa son los deseos y otra son las realidades. Sí. Hay una realidad en Venezuela política y económica que tiene que ser tratada. Sí. Y al conjunto de los venezolanos le interesa que la situación económica termine resolviéndose. Sí. Y la pregunta que yo te hacía al principio tenía que ver fundamentalmente con eso, es decir, ¿es posible el rebote de los precios del petróleo? ¿Es posible eso?
Bueno, los precios del petróleo son una variable muy volátil y por supuesto que es posible, pueden pasar muchas cosas. El tema es que tú no puedes fundamentar tu economía pero obviamente que el petróleo obviamente que ha jugado un papel importante en la política venezolana, claro, y lo va a seguir jugando. Es decir, claro, por ejemplo, no es lo mismo el petróleo considerado a 48, 50 dólares el barril que a 120. Claro. Es decir, y obviamente que con 120 dólares el barril, muchos le prestarían dinero a Venezuela, habría dinero para importar, es decir, la situación, habría cierto alivio a la situación. A eso quiero, lo que quiero, como claro, tú eres experto petrolero, es un poco que me digas si tú en lo que tus análisis tú ves posible, a pesar de lo volátil del mercado petrolero, si tú ves posible que haya ese rebote. Es posible, o sea, siempre puede suceder un conflicto bélico, una situación climatológica, pueden haber situaciones extraordinarias que conlleven a un rebote del precio del petróleo. El tema es que tú, como política económica o petrolera, te tienes que fundamentar en otras cosas. Tú tienes que irte a lo sólido y a lo concreto. Tú tienes que, por ejemplo, hacer una buena gerencia en PDVSA. Tú tienes que procurar que tus activos petroleros funcionen bien. Tú tienes que procurar que tus socios estratégicos estén tranquilos contigo y le cumplan sus contratos y puedas de alguna manera hacer proyecciones de planes de inversión que se cumplan. Tú tienes que generar confianza para la inversión, porque ¿de qué te sirve que rebote el precio del petróleo si tienes toda la infraestructura petrolera caída, o sea, destruida porque no le haces mantenimiento? Si tienes a todos los socios estratégicos molestos contigo porque no le cumples con los contratos, si tienes a toda la comunidad internacional preocupadísima porque no muestras tus balances y las cifras que enseñas no son confiables, entonces al final, que rebote o no rebote el precio del petróleo es como pensar, bueno, ¿tú crees que si voy al casino y me juego, qué sé yo, el blackjack, gane? Bueno, sí, es posible que ganes, pero tú no puedes fundamentar tu vida en ese tipo de variables porque es una gran irresponsabilidad. Pero es que está bien, de eso hemos hablado muchas veces, de la gran irresponsabilidad que Venezuela se ha tenido, porque se ha considerado al petróleo como la única palanca para el desarrollo económico. Y es más, era de suponer que el cambio que se produjo, porque era un cambio político importante que se produce con el presidente Chávez, llevaba a que fuésemos menos dependientes de la renta petrolera. La vida nos ha demostrado que al contrario de lo que se decía, hoy somos mucho más dependientes de la renta petrolera, con una situación petrolera, como tú dices, muy volátil, pero también que pudiéramos nosotros visualizar que en el mediano plazo no hay posibilidad cierta de conflagraciones o de cuestiones climáticas que lleven el precio más arriba, sobre todo porque tenemos ahí la espada de Damocles del fracking. En fin, lo que podría venir entonces sería un conjunto de medidas muy fuertes, muy duras, económicas, que gobiernos como el actual pudieran no tomar. Y que habría que ir a una transición para que un gobierno, no como este, pero seguramente con participación de sectores importantes del chavismo, tomara las decisiones. Pero déjame que haga la publicidad de venezolano, que anda en gira por el estado Zulia, invitado por la Universidad Rafael Urdaneta y también haciendo alguna gira política. Hay elecciones en estos días. A ver, esas elecciones son, salvo que ocurra alguna situación anormal, están pautadas para el 6 de diciembre. Hay dos fuertes fuerzas en el ambiente, la fuerza de la unidad democrática y la fuerza del gobierno. Es un sistema electoral que no permite terceras opciones, porque el tipo de escogencia es complicado. Ahora bien, lo que yo creo es que es necesario entender que eso está allí. Eso no quiere decir que el hecho electoral acabe con lo demás, pero lo que sí digo es que el venezolano ha rechazado de plano salidas no institucionales, salidas no democráticas, y entonces esas fuerzas que quedan por fuera se plegarían a una de estas dos o lanzarían candidatos. Es que nosotros pensamos que salida democrática es un concepto que se le ha dado un uso bastante manipulado, si se quiere, porque salida democrática al final es una salida institucional y que esté respaldada por el derecho, tanto natural como la misma Constitución. Y la Constitución dice que si existe un sistema que está violando sistemáticamente los derechos humanos, que está al margen de la Constitución, la sociedad, es decir, todos los individuos que conforman la sociedad tienen el deber de hacer todo lo posible por restituir ese orden constitucional que está violado. Y todos esos derechos humanos que se están sistemáticamente siendo vulnerados, también de alguna forma eso se tiene que frenar. Entonces, si las elecciones no son la salida para lograr ese objetivo, necesariamente la sociedad tiene que buscar otros mecanismos que también serían institucionales y que también serían democráticos en el contexto que estamos viviendo. Lo que yo sí estoy claro es que si tú tienes un sistema electoral que está totalmente viciado, es decir,
Tienes un registro electoral permanente que sabes que tiene más de 3 millones de personas que no existen. Tienes unas máquinas que sabes que se manipulan. Tienes unos rectores que sabes que responden completamente a los intereses del PSUV y que están parcializados. Es decir, tienes un sistema que está totalmente viciado. Entonces, si tú vas a llamar a elecciones, lo menos que deberías hacer entonces es depurar esos vicios antes, no ir a las elecciones con esos vicios, simplemente porque sabes que independientemente de los mismos, tus intereses políticos van a ser salvaguardados. Es decir, vas a recibir unos espacios que te van a permitir seguir haciendo vida política en un contexto de país que, bueno, que está realmente en muy mala situación, ¿no? Pero fíjate, lo que en la propuesta es bien difícil, ciertamente, porque yo creo que es necesario rescatar la política, recuperar la política, recuperar la política como la actividad en la que yo reconozco al otro, yo me entiendo con el otro, yo negocio con el otro, yo acuerdo con el otro. Yo creo que es necesario, y yo creo que además de eso, la actividad de una sociedad civil que hasta ahora ha estado apabullada por la acción del Estado, y la sociedad política que ha estado totalmente desarticulada también por la acción del Estado, que irrumpe en ella y la descoce, porque los partidos políticos hoy están más excluidos que cualquier otra cosa. Yo creo que es necesario aún así recuperarla y transitar la vía que la democracia te establece. Y en ese sentido la oposición tiene el deber y además el reto de recuperar la política y hacer que la política sea entendida por la gente en los mejores términos, que es necesario que la gente le dé otra mirada a la política, pero no significa ensayar vías cuyos resultados pueden ser dolorosísimos para todo el mundo, porque yo creo que una salida de fuerza está totalmente liquidada, por varias razones, especialmente porque yo creo que militarmente el chavismo no es derrotable, militarmente hablando. Por eso es necesario no solamente recuperar la política, sino que profundizar la democracia. Profundizar la democracia, ¿qué significa? Que la oposición pueda hacer una opción de gobierno. Y como opción de gobierno es necesario que la oposición diga, bueno, tenemos que gobernar, tenemos que desmantelar los enclaves autoritarios que la sociedad ha generado en estos 16 años. Y tercero, relegitimar el Estado. Pero significa recuperar la política, recuperarla democráticamente y no ensayar vías realmente extrañas. ¿Qué pasa cuando la política está secuestrada? Cuando no hay política, para empezar, porque en Venezuela no hay política, en Venezuela no hay ningún tipo de debate político, no hay ningún tipo de discusión política. Aquí la discusión política es voto o no voto, esa es la única discusión política que hay. Y socialismo, que nadie entiende lo que es socialismo, o una vía alternativa que nadie sabe qué vía alternativa es esa. Pero por otro lado, si quienes tienen el poder lo secuestran y utilizan todos los recursos del Estado para que el juego no sea justo, para que sea imposible dar una pelea justa. Porque si tú controlas todas las instituciones de una manera arbitraria y respetando la ley y la Constitución, ¿cómo se da ese diálogo? Porque el diálogo se podría dar si efectivamente tú estás entre dos iguales que están respetando las mismas reglas de juego. Pero si tú tienes de un lado a alguien que no respeta las leyes de juego y que está imponiéndose arbitrariamente y está destruyendo sistemáticamente el país con todo lo que está haciendo y se está aliando con una cantidad de factores que no tienen nada que ver con Venezuela y se está entregando la soberanía del país, o sea, la soberanía del país ya simplemente está mancillada. Yo creo que llega un punto en que el tipo de política que se tiene que hacer no es simplemente seguir hablando en términos hermosos de un diálogo y de un encuentro y de una serie de situaciones que serían ideales, efectivamente, pero que en el contexto real del país que estamos viviendo y de lo que hemos sufrido estos 16 años, no es práctico, o sea, no es real, porque quienes están en el poder han demostrado, para empezar, que no quieren a los venezolanos, porque entregar la soberanía del país como se ha entregado, de la manera que se ha entregado, y dejar a Venezuela en las condiciones en que se encuentra actualmente, donde el bolívar no vale absolutamente nada, donde la gente no tiene empleo, donde la gente se está literalmente muriendo de hambre, donde la delincuencia está desatada, donde hay más de 18.000 bandas armadas sueltas y totalmente impunes, donde no hay un sistema judicial. Entonces yo creo que es el momento que los venezolanos que quieren rescatar la decencia del país, quieren rescatar a Venezuela, tienen que hacer un tipo de política totalmente distinta, porque si seguimos en el canal que supuestamente nos están dando, ese es un canal que no va a conllevar jamás a la resolución del problema, porque es un canal que está viciado, está total y absolutamente viciado. Ahí está el problema, porque no es que lo están dando, es que los venezolanos lo han conquistado.
No es verdad que el chavismo ha ganado 19 elecciones, ha perdido elecciones importantes, perdió la elección de la Asamblea Nacional pasada, solo que la reingeniería electoral le permitió que ellos tuvieran más diputados que la oposición. ¿Y por qué se hizo esa reingeniería electoral? Ese es el problema. Porque sabía que no pero lo podían que te ganar quiero esa decir elección. es que recuperando la política, recuperando la fuerza de sectores organizados, se puede empujar a cambios. ¿Por qué? Porque la salida que tú estás proponiendo en el fondo es una salida que nos va a producir mucho más dolor que el que hoy tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estas son aguas que después no podemos recoger. Mira, salidas de ese tipo nos va a generar a la vuelta. Pero salidas de qué tipo? Bueno, porque La lectura inferencial que tú nos estás proporcionando es una salida en términos que, a pesar de que tú dices que son constitucionales, son a veces paraconstitucionales. Eso en verdad. No, en absoluto. Pero que eso no es lo que yo estoy planteando. Yo estoy planteando la restitución del orden constitucional. ¿Tú estás de acuerdo que el orden constitucional está violado? No, es necesario, obviamente, restituir el orden constitucional. Obviamente que Entonces, sí. yo lo que estoy diciendo es que si la vía convencional no te permite restituir el orden constitucional, tú necesariamente tienes que buscar la vía que te permita restituir. Pero Juan Carlos, una pregunta. Tú, por ejemplo, va a haber elecciones. Va a haber elecciones. ¿Tú vas a votar? Yo no, porque yo no participo en estafa. Exacto. Eso para mí es una estafa. Pero por eso, entonces ya estamos claros que tú no votas. Si tú eres abstencionista. Pues, no, yo no soy abstencionista. Pero está bien, pero tú consideras que el exceso electoral... Yo no soy abstencionista porque esa es una actitud activa que yo tengo. Bueno, está bien. Proactiva perfecto, que yo tengo. Perfecto. Yo estoy denunciando una farsa. Correcto, estoy diciendo que yo participaría perfectamente bien en un proceso electoral si no fuera una farsa. No eres el primero pero que si es lo una hace. farsa no lo puedo hacer. Domingo Alberto Rangel, durante toda su vida, fue un hombre que consideró que la democracia, tal como las elecciones, era una estafa, y él propulgó siempre el voto nulo, militante, ¿no? Y Domingo Alberto Rangel tenía su posición, y la que tienes tú... Bueno, yo no planteo el voto nulo. No, está bien, pero planteas que tú no votarías, es decir, si que tú yo no engrasaría una maquinaria que me está destruyendo. Está bien, pero si tú no vas a votar, te abstienes, si tú no votas, te abstienes de votar, ¿es o no? Digamos, protejo mi voto. Pero está bien, exacto, pero protegiendo... Es que para mí participar en una farsa no es votar. Bueno, está bien, pero está bien, exactamente. Es un voto que no existe. Pero está bien, yo estoy de acuerdo contigo. El asunto es que si tú no votas, tú te abstienes de votar. De participar en una farsa. Pero está bien, pero... No de votar, porque eso no es votar. O sea, ir a una farsa no es votar. Pero entonces entramos en contradicción, Juan Carlos, con lo que la gente entiende como votar. El asunto es... No, pero es que la gente no entiende cómo votar eso. La gente piensa que está votando de buena fe, pero no está haciendo. Juan Carlos, el asunto es que nosotros, por el poco tiempo de que disponemos, este es un debate que deberíamos dar en el auditorio, por ejemplo, de la URO. Exactamente. Cuando vuelvas a Maracaibo, vamos a proponerle al rector, que es una persona demócrata, extraordinaria, que tú vas y entonces tú propones lo que tú crees y yo voy, y entonces debatimos este punto, porque en la televisión se nos va a hacer muy difícil por el tiempo que tenemos. Magnífico. Porque es que resulta que tú, por ejemplo, tú crees que es una farsa y yo creo que no. Yo creo que ayuda y tú piensas pero que no. Pero es que no es creer, las pruebas están allí, es decir, las Juan pruebas Carlos, demuestran que es una farsa. No es un tema de creer, pero es que no es un tema de creer. Carlos, una cosa, no es un tema de creer porque todas las pruebas demuestran que es una farsa. Hay evidencia. El registro electoral no está auditado. Obviamente, mira, no se puede pasar por alto las evidencias de una crisis descomunal que tenemos, económica, social, ideológica, política, cultural, simbólica. Y de valores. Y de valores, eso es verdad. Pero hubo una vez, ya en el 2006, que hubo alguien que dijera, no hay que votar, porque hay que colapsar. Mira, y nos quedamos sin la Asamblea Nacional. Y los lodos. Eso es un cuento a media. No es un cuento a media, porque los lodos que tenemos hoy son en buena parte el resultado de elecciones erradas. Antes del 2005 se hizo el fraude del referéndum del 2004, porque ya el CNE estaba secuestrado. Abril del 2012 dio porque la gente ya estaba harta de lo que estaba pasando. Las confiscaciones a la propiedad privada se hicieron antes del 2005. Todas las confiscaciones a las tierras, las confiscaciones a las empresas se hicieron antes del 2005. Eso no es cierto que a partir del 2005 fue que empezaron los males. Los males empezaron muchísimo antes. No, y lo que pasó en el 2005 fue que la sociedad civil dijo, tenemos que limpiar el CNE porque el fraude del 2004 es evidente. Se robaron el referéndum revocatorio y se le pasó el testigo a los partidos políticos y en vez de cambiar las máquinas del CNE, depurar el registro electoral permanente, cambiar los rectores parcializados del PSUV, etcétera, etcétera, se pusieron a convocar elecciones presidenciales para 2006 y se olvidaron del esfuerzo de la sociedad civil que demostró además
que el país quería otra cosa, porque la inmensa mayoría del país demostró que no querían seguir en la mentira en la que nos encontramos actualmente. Bien, vamos a dar las gracias a Juan Carlos, de que se nos fue el tiempo y nos quedaron muchos puntos que tratar. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya sabes que cuando vengas a Maracaibo tienes la opción de pasar por acá.